Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a intentar ver si hay alguien más visitando la sala. Ok, parece que ya no. Listo. Vamos a empezar la clase de hoy. La anterior clase estuvimos hablando de una inducción, ¿sí? De cómo vamos a trabajar en la plataforma. Por favor, los que no estuvieron la clase anterior, es importante que vean el video que ya está en la lista de reproducción de YouTube que les pasé, donde vamos a ir colando las clases de una en una, ¿ya? A la par también en la plataforma se va a ir actualizando el video más el material o contenido de la materia a medida que vayamos avanzando. ¿Listo? Hoy vamos a empezar con nuestro tema número 1, es Introducción a Lógica Simbólica, y pues habría que dar una buena idea de qué vamos a ver en este tema. Principalmente vamos a hablar de lo que es la lógica, ¿sí? Pero desde el punto de vista de simbólico. Quiere decir que si bien hay un área de las ciencias que estudia lo que es la construcción de conclusiones o inferencia, es decir, a partir de una preposición o a partir de una oración que afirma algo o un conjunto de oraciones que afirman algo, llegar a la conclusión de que determinada cosa es falso o verdadero, ¿no es cierto? Esto de repente es un poco complicado para nosotros esquematizar para pues, saber si está bien formulado o no. Entonces de ahí es donde viene lo que es la lógica simbólica. Quiere decir llevar nuestras, podríamos decir, afirmaciones o preposiciones hacia un lenguaje simbólico de tal manera de que nos sea mucho más fácil identificar si la conclusión a la que estamos llegando es falsa o es verdadera, ¿cierto? Entonces, algunos símbolos que en este capítulo vamos a ver son, por ejemplo, pues miren, es este. Este es como una B. Su significado es O, ¿no? Normalmente es un O, ¿ya? También está esta otra, que es como al revés, ¿no? Y su significado es un I, ¿no? Si lo vemos desde el lenguaje común o corriente, ¿no? Otro que vamos a ver mucho es, por ejemplo, bueno, normalmente lo vemos con el símbolo de admiración para abajo o inclusive la palabra not, ¿sí? Que es la negación, ¿no? La negación pues, de alguna afirmación que se está haciendo, ¿ok? Y vamos a hablar mucho de dos valores de verdad, ¿sí? Es que o las cosas son falsas o son verdaderas. No debe haber ambigüedad absolutamente en ningún momento. Y también de eso trata la lógica simbólica, ¿no? Quitar todo lo que es ambiguo de tal manera que esté transparente. Entonces, vamos a hablar de los valores de verdad, verdad, ¿sí? Y falso, ¿no es cierto? Y no hay un intermedio, ¿ok? Entonces, comencemos, ya que hemos visto esa breve introducción, comencemos con lo que es la parte teórica, ¿ok? Pues entre los principales objetivos de esta parte es principalmente poder traducir las posiciones verbales de nuestro lenguaje usual o común hacia una forma simbólica. También deberíamos poderlo hacer al revés. Entonces, el objetivo principalmente, sin embargo, es partir de algo verbal, ¿no es cierto? Y llevarlo a su forma simbólica de tal manera de que ya no tenga ninguna ambigüedad, ¿sí? Vamos a ver algunos temas, algunos conceptos que manipulan los valores de lógica, el falso y el verdadero. Vamos a identificar algunos razonamientos, si es que son válidos o no, a través de las reglas que vamos a ver, las famosas reglas de inferencia que llamamos, y luego vamos a plantear algunos esquemas proposicionales o algunas fórmulas proposicionales que son nada más la combinación entre proposiciones o afirmaciones de algo y conectores lógicos, ¿no? Entonces vamos a ver en esta parte cosas como esta. ¿Sí? Acá, por ejemplo, voy a escribir, por ejemplo, va a decir, por ejemplo, que Q, que sea igual, hoy hace frío, ¿sí? Y, por ejemplo, P, que diga, mañana, sí, hará calor. Pues fíjate,
Cada una de estas, tanto P como Q, son afirmaciones, ¿no? De las cuales podemos decir si son falsas o verdaderas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver en esta parte es no solamente esa esquematización de proposiciones, sino más bien su combinación con conectores lógicos. Es decir, que ya podemos hacer cosas como esta. Por ejemplo, yo diría P y Q. Y esto ya está armando lo que nosotros llamamos algunas fórmulas, ¿no? Que van a resultar en alguna conclusión, ¿sí? Entonces, si yo lo llego a expresar al P y Q como lo que realmente estaría diciendo, hoy hace, no, perdón, sería P, mañana hará calor y hoy hace frío, ¿viste? Entonces estoy haciendo ahora una combinación ya de lo que es las proposiciones con conectores lógicos. Entonces va a ser muy importante con qué conector van a ir las preposiciones. Es que es diferente decir y a decir o a decir no. Y eso es justamente lo que vamos a ver en este tema. ¿Listo? Bien. Vamos ahora a los conceptos para que nos sea más fácil identificar de qué estamos hablando. Bueno, este tema pues lleva una serie de 8 puntos que están distribuidos entre 4 clases más o menos. Hoy nos estaría tocando hablar de una introducción, la lógica de proposiciones y algunas operaciones con proposiciones, que es justamente lo último que estuvimos hablando. Y luego, en una siguiente clase, vamos a ver ya las fórmulas proposicionales, las relaciones que pueden haber entre las fórmulas, y vamos a ver un poquito su aplicación en eléctrica con lo que son los circuitos lógicos, que también tiene pues su aplicación ahí, porque estamos viendo que los circuitos están formados tanto por puertas AND u OR, y pues eso lo vamos a ver en su momento, pero está muy relacionado con lo que es la lógica, ¿ya? Y luego vamos a ver las reglas de inferencia, es decir, vamos a poder hacer conclusiones a partir de una serie de fórmulas que vamos a ir esquematizando. Y luego vamos a ver el esquema de predicados, pues aquí vamos a ver unos cuantificadores que son uno de ellos sería el universal, que también está relacionado con lo que son las lógicas o lo que es las fórmulas proposicionales. Y con eso vamos a concluir. Entonces son 8 puntos, los cuales son un poquito pesados, por eso la recomendación es de que si hoy bien avanzamos 3 puntitos, que no es mucho, ya nomás ustedes se hagan la tabla resumen de las fórmulas que vamos a ir viendo en esta parte, porque cada parte va a llevar un grupo de fórmulas, entonces hay que tener el formulario para irlas memorizando, para que no sea más fácil resolver los ejercicios, porque luego hay el problema de que se hace pesado, porque no te acuerdas cuál es el significado de determinado símbolo o fórmula que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, hoy va a haber un grupo, al final yo les voy a decir esto, por favor, se hacen su ayuda a memoria para ir memorizando las fórmulas y con ello ir avanzando también en el práctico que ya se les va a activar la siguiente semana, ¿ya? Bien, ok, entonces vamos. Primero habría que definir lo que es la lógica, ¿no? Los textos hacen pues más de una definición, pero todos apuntan a casi exactamente lo mismo, ¿no? Algunos la definen principalmente como una ciencia formal y una rama de la filosofía que estudia los principios y las estructuras del pensamiento. Entonces, acuérdense que los filósofos eran los primeros pensadores, ¿no? Entonces, esta ciencia básicamente nace de ahí o se desencadena del área de la filosofía, ¿no? Porque principalmente se está enfocando en lo que es estudiar, dice, los principios y las estructuras del pensamiento. Ojo que esta parte va más allá de estas palabras, ¿no? Les comento que, por ejemplo, las computadoras están construidas con justamente esta base teórica, ¿no? Derivado a que se pudo hacer la estructuración del pensamiento del ser humano, ha podido llevar ese conocimiento a hacer funcionar algunos conceptos en la computadora. Entonces, a veces uno puede decir, pareciera que la computadora piensa, ¿no? Entonces uno debe recordar que la computadora en realidad es un gran calculador
de gran velocidad, pero en el fondo le han ido introduciendo algunas de estas estructuras que ya están formalizadas en la lógica y pues pareciera que en determinados momentos los softwares que están cargados en las computadoras parecieran ser algo inteligentes, ¿ya? Pero ¿cómo lo hacen? Pues con esta teoría que ya está bastante estudiada y tiene una aplicación directa en lo que es el comportamiento del software o las aplicaciones de computación, ¿ya? Bien, pero si vamos por un resumen más corto de lo que es la definición, yo me iría por esto que está acá. Sabemos que la lógica es el medio por el cual se pueden formular, ¿no es cierto?, un lenguaje con reglas que proporcionen las herramientas necesarias para tratar e intentar resolver rigurosamente los problemas. Entonces, esa es una definición un poquito más ampliada, ¿no? Yo quiero enfatizar esta parte y subrayar algunas cosas que deberíamos tomar en cuenta. Miren, dice, en la lógica por medio de la formulación del lenguaje y sus reglas, ¿sí? Lenguaje y reglas, proporcionan las herramientas necesarias para tratar e intentar resolver rigurosamente problemas. Ahí está. Entonces, es como que nos ha esquematizado un conjunto de reglas que nos van a ayudar y nos van a apoyar a la hora de resolver problemas de manera rigurosa, quiere decir formalizadas, ¿ya? Entonces, nosotros diríamos que la lógica es una lengua construida que ha sido diseñada de tal forma que sus estructuras gramaticales no sean ambiguas. Y eso es la gran cosa o su gran aporte para nosotros, ¿no? Entonces, aquí en resumen, vamos a definir ya con esto, ¿sí? Una lengua lógica, ¿no? Es una lengua construida que ha sido diseñada de tal forma que sus estructuras gramaticales no son ambiguas. Por eso es cuando ustedes planteen estos ejercicios o los resuelvan, nunca hay dudas de qué es lo que están haciendo, porque no hay posibilidad de que parezca falso o parezca verdadero. O es falso o es verdadero. Entonces, cuando nosotros trabajamos respetando las reglas que nos va a dar la lógica, nosotros vamos a plantear una serie de proposiciones de las cuales luego vamos a poder inferir determinadas conclusiones y determinar si son falsas o verdaderas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la verdad que este lenguaje no tiene nada de ambigüedad. Esa sería la razón por la cual nosotros lo logramos, ¿ya? Entonces, a tal punto va a llegar a influirnos esta construcción que nos da la lógica, que cuando estemos planteando ejercicios va a parecer una mera matemática, por cierto, ¿sí? ¿No es cierto que en matemáticas todo lo simbolizamos para poder representar cantidades, etcétera? Todo lo simbolizamos, lo mismo en lógica. Todo se lleva a cierta simbología, se trabajan a través de esta simbología, ¿no? Y luego se hacen las conclusiones. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer desde el principio es ir planteando estos ejercicios de la manera formal, simbólica también que tiene la lógica, pero vamos a ir tratando siempre de recordar qué realmente están representando, porque de eso nos olvidamos. Nos preocupamos tanto de representar simbólicamente que luego nos olvidamos de interpretar esa simbología y determinar qué hemos encontrado, ¿ya? Entonces, eso va a ir colado de muchos ejercicios que vamos a ir haciendo en adelante. Entonces, se quedan con la palabra, una lengua lógica es una lengua construida que ha sido diseñada de tal forma que sus estructuras gramaticales no son ambiguas. Entonces, la lógica, pues, ha ido evolucionando a través de la historia, ¿no es cierto? Si hablamos de por épocas, estaríamos hablando principalmente, pues, de la era antigua, ya cuando, pues, Aristóteles, por ejemplo, sacó su libro, el famoso Organón, Pensar correctamente, traducido a nuestro idioma. Entonces ahí ya iban algunas estructuras de la lógica simbólica, ¿no? Entonces esto fue un apoyo para que durante la Edad Media ya fuera estudiado estos constructos que aparecieron acá por los sacerdotes, pues
ellos eran los que tal vez más tiempo tenían a los inicios y eran principalmente los que trabajaban con este tipo de cosas, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Que a través de la historia se ve que nace en los conventos de los sacerdotes este tipo de constructos hacia lo que es el pensamiento, ¿ya? Entonces, ahí se destaca un Pedro Hispano, ¿ya? Pero luego, pues hay como que un salto, ¿no? La época moderna, ahí hay algunos pensadores como Leibniz, desarrollando el cálculo de la lógica proposicional, que es justo lo que vamos a estudiar en esta parte. También estuvo Euler, principalmente porque él agarró toda esta teoría y la llevó hacia la teoría de conjuntos, relaciones y funciones, ¿no? Y de ahí es famoso los diagramas de Euler para representar conjuntos, ¿sí? Y finalmente, pues en la época contemporánea, vemos un salto a Boole, ¿sí? Principalmente a Boole, ¿ya? Porque Boole construye la teoría a través de la lógica que se va a constituir en la base de la evolución digital que hoy en día ustedes están palpando, ¿cierto? Que era lo que justamente comentaba. Entonces, época antigua, Aristóteles con un libro donde principalmente decía, podés aprender a pensar correctamente, ¿no? Y luego en la Edad Media, los sacerdotes continuaron con estos, podemos decir, estudio, ¿no? De lo que es las estructuras lógicas, ya a un nivel todavía primitivo, y ya en la época moderna ya la formalizó mucho más, lo que es Leibniz con lo que es la lógica proposicional, y pues Euler impulsando esta teoría hacia lo que es la teoría de conjuntos principalmente, ¿ya? Creo que en la época contemporánea estamos hablando básicamente del siglo XIX llegando a XX, ¿ya? Entonces ahí está Boole, que es muy conocida en el área de informática. De hecho, pues nosotros le clasificamos como álgebra booleana a lo que nosotros vamos a llamar en este capítulo a la lógica simbólica, ¿cierto? Entonces, básicamente la lógica simbólica es pues lo que llamamos nosotros en computación el álgebra booleana, ¿ya? Y es exactamente la aplicación llevada hacia el mundo digital, ¿sí? Bueno, también está Ben con sus famosos diagramas para representar un poquito enganchando lo que Euler trabajó, ¿no? Pero pues creo que el gran aporte lo hizo realmente Boole, porque creo que sin esta teoría llevada y apropiada hacia la evolución digital, nunca hubiéramos visto, ¿no? Lo que hacen los computadores de hoy en día, ¿sí? Entonces ahí está la aplicación desde ese punto de vista, ¿no? En la evolución a través de la historia. Bueno, ahora nos tocaría ver el significado de lo que son la lógica de proposiciones. Para esto, principalmente vamos a pues, dar una breve síntesis, ¿no? De cómo es que aparece el concepto de lógica proposicional, ¿sí? Primero, pues en un inicio, como habíamos visto, Aristóteles se encargó primero de estar trabajando el tema de cómo pensar de manera correcta, ¿no? Y el principal problema de pensar de manera correcta era que el lenguaje natural que tenemos no es tan preciso, tiene ambigüedades, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde se enfoca, ¿no? A estudiar la diferencia de las construcciones, eh, de conclusiones a través de lenguajes más formales que no sean el lenguaje natural. Es decir, está tratando de hacer una como que traducción del lenguaje natural del ser humano hacia un lenguaje más simbólico, más formal y sin ambigüedades, ¿no? Entonces ahí está Aristóteles haciendo ese intento, ¿no? Entonces, también podemos ver que a través de la historia, pues esto también se ha ido ligando un poquito de lo que es las matemáticas, ¿no? Entonces, básicamente hay una parte de las matemáticas que también utiliza la lógica simbólica para la representación, ¿no es cierto?, de los estructos del pensamiento a través de tablas de verdad, ¿cierto? Entonces, miren, nosotros cuando estemos trabajando de lógica proposicional,
no solamente vamos a hablar de símbolos, sino también vamos a hablar de tablas de verdad, que nos van a permitir a nosotros lograr hacer conclusiones o lograr hacer lo que es la inferencia lógica, ¿ya? Entonces quedémonos con este concepto. La lógica es una ciencia formal, ¿no? Es una rama de la filosofía, como vimos en el pasado, ¿ya? Pero principalmente se encarga de estudiar las estructuras del pensamiento, ¿sí? Pero la finalidad de la lógica, sin embargo, es el estudio de la razón en el conocimiento, ¿sí? Es el estudio de la razón en el conocimiento. Entonces, está muy asociado al concepto de pensar correctamente, es decir, eh, aprender a pensar correctamente, de repente es una palabra que se asocia mucho a esto, ¿ya? Pero ¿cómo aprendemos a pensar correctamente? Bueno, acá la propuesta es utilizar los símbolos que nos trae la lógica simbólica y utilizar las famosas tablas de verdad que también las tiene diseñadas para los famosos conectores u operadores lógicos. ¿Y cuáles son estos operadores lógicos que vienen en las tablas de verdad? Pues lo habíamos mencionado en la introducción, son principalmente el o, el y el no. ¿Sí? Esos son los tres principales operadores lógicos en los cuales se basan las tablas de verdad para poder formalizar lo que es la estructura del pensamiento. ¿Ok? Bueno, entonces ahora nos vamos a la definición puntual de lo que es una proposición. Bueno, hay más de una forma de definirlo, pero a mí me gusta esta simple frase para recordarla, ¿sí? Dice, una proposición es una oración de la cual se puede decir que es falso o verdadero. Ahí está. Eso es una proposición, ¿no? Normalmente en esta oración va a figurar alguna variable, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta. Esto es importante. Va a figurar alguna variable, la cual, al ser reemplazada por un valor de dominio, vamos a ponerlo así, ¿ya? La convierte en una, ¿sí? Entonces, la oración, ¿no? La oración que podemos construir donde figura una variable, al ser reemplazada esa variable por un valor de dominio, es decir, por algún valor conocido, ¿no? De un rango determinado, lo van a convertir en una proposición. Entonces, una proposición es una oración puntual de la cual tú puedes decir si es falso o verdadero. Entonces, veamos el ejemplo para ver la diferencia de estas dos cosas que nos está diciendo, porque parece un poco confuso, porque me está diciendo que es una oración, pero ahora me está diciendo que en esa oración pues, debe aparecer una variable, la cual necesita que tú reemplaces un valor de dominio para que realmente sea una proposición. Entonces, ¿a qué se refiere esto? En este ejemplo, acá tenemos P1, ¿sí? P1, así como está, ¿ya? Pero ahora dice la teoría que en esta proposición debe aparecer alguna variable. ¿Cuál va a ser la variable? Está indicada acá entre corchetes, dice X, la variable es X. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la oración en este momento? Dice, 2 es mayor que X. Entonces, fíjate que la oración dice 2 es mayor que X, pero X, yo no sé cuánto vale X. Así como lo leo, 2 es mayor que X, yo no puedo decir si es falso o verdadero, que el 2 es mayor que un X, porque un X tiene un valor desconocido. Como está ahorita, no puedo decir que es una proposición. ¿Cuándo se va a convertir en una proposición? Cuando a esta X, que está acá, yo le reemplace un valor de un dominio específico. Ahora, aquí me está indicando cuál va a ser ese valor del dominio que va a tener X. Dice, coma, tal que X pertenece a este conjunto. Entonces, X puede tener los valores del 1, o el 2, o el 3, o el 4. Entonces, ahorita, ¿cómo quedaría esto? Yo tendría que intentar decir, 2 es mayor que... Y ahí toca, en vez de X, reemplazar por un valor del conjunto que está indicando, ¿no? 2 es mayor que 1, vamos verdad, ¿sí? Ahí está verdadero. Vamos a poner así para que se note. Ahora,
en este momento 2 es mayor que 1, ahora sí estoy hablando de una proposición, porque yo puedo decir que la oración 2 es mayor que 1 es verdadera, ¿verdad? La otra, 2 es mayor que 2. ¿Qué me dicen? ¿Es falso o verdadero esta preposición? 2 es mayor que el 2. ¿Es falso o verdad? Falso. Falso, porque es igual. Entonces, fíjense que ustedes ahorita ya pueden determinar de esa oración si es falsa o verdadera. Entonces, por ejemplo, ya me falló esta, ¿no es cierto? Porque aquí debería ser válido para todos estos valores de dominio, pero funcionó para el 1, pero para el 2 ya no funcionó. Por lo tanto, yo voy a decir que pues no es verdad, ¿verdad? En genérico no es cierto. Pero esto es una proposición. Esto donde estaba la X no lo era todavía porque teníamos que reemplazar por el valor de dominio que correspondía a X, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, falló una, entonces definitivamente P1 no es verdadero, es falso, ¿sí? Vamos a analizar el P2. Dice P2 con la variable N. Dice N menor que 2. Tal que N pertenece a el conjunto 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Vamos a hacer el otro ejercicio por este lado. A ver, ¿qué pasa con P2 ahora? Dice N, el N puede ser 3, y miren, 3, ¿sí? 3 es menor que el 2, entonces ahí, por ejemplo, ¿qué me diría? ¿3 es menor que el 2? ¿Sí o no? Claro que no, este es falso, ¿cierto? Estoy reemplazando aquí, donde está la n, le estoy reemplazando un valor de este dominio, por ejemplo el 3, 3 es menor que el 2, es falso. Entonces ya falló este, entonces definitivamente es falso, ¿verdad? Entonces la variable debe ser reemplazada con un valor específico. Cuando tú esa variable la reemplazas por el valor de dominio conocido, ¿no? Es decir, el conjunto que está determinado entre llaves, ¿sí? Debería ser verdad para cada valor de ese dominio. Pero falla uno y tú dices, no, P2 es falso. Pero la proposición no lleva variable. A eso me voy. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso porque más adelante hay que discriminar esa diferencia. Esto es una proposición, este también es una proposición, aunque sea falsa, pero también es una proposición, ¿cierto? Entonces el valor de la variable se refería a este, ¿ok? Vamos a avanzar ahora. Ahora, este no está tan fácil, les cuento, ¿sí? El P3 dice, la suma de los primeros n números naturales es igual al producto de n por su sucesor dividido entre el 2. Eso está en lenguaje verbal. Tiene una variable. ¿Cuál es la variable en P3? Aquí me está indicando entre corchete, me dice que la variable es n, entonces seguramente dice la suma de los n números, entonces la variable es n, n habrá que reemplazar por algo que está indicado, ¿ya? Es igual al producto del n por su sucesor dividido entre el 2. Ahora aquí me está diciendo n pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces n es cualquier número natural. Los naturales son del 1 hasta el infinito positivo, ¿no es cierto? Porque todos son positivos en los números naturales. Entonces, ¿cómo puedo interpretar esto que me está diciendo? Yo lo voy a llevar a su forma simbólica, porque pues está medio raro. Vamos a ver si lo podemos interpretar. ¿Sí? Primero en su forma simbólica, ¿ya? Dice la suma de los primeros n números. Bueno, entonces aquí voy a decir, por ejemplo, si n es natural, por ejemplo, que sea n igual a 4. Uno pequeñito para que pueda hacer. Ahora dice P3, ¿ya? De n. Ahí vamos a ponerlo así por ahora para que se note de dónde estoy sacando. P3 de n es igual a la suma de los primeros n números naturales. Entonces, ¿cuáles son los primeros n números naturales? En mi ejemplo, si estoy agarrando n de 4, sería el 1, el 2, más el 3, más el 4. Entonces, ahí está la suma de los n naturales. Es igual, dice, al producto, o sea, la suma de todos estos. ¿Cuánto es la suma de todos esos? 1 más 2 es 2, más 3 es 5, más 4 es 9. Vamos a revisar, ¿sí? No, 1 más 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10. Fíjate que la suma en total es 10.
¿no? Pero ahora él te está diciendo que en vez de sumar esto, agarres, ¿no? Dice, la suma de todos ellos va a ser igual a, ¿no? Entonces, en vez de poner el 10 acá, ¿qué es lo que debo hacer? Dice, ah, el producto de n, entonces n multiplicado por, dice, el sucesor. ¿Cuál es el sucesor de n? El que viene después de n. ¿Quién viene después de n? Bueno, 1 más, n más 1. ¿Sí? El producto de n por el sucesor. Todo esto dividido, ahí puedo hacer una agrupación para que esté claro, todo esto dividido entre el 2. Ahí está. Entonces, él me está dando una fórmula que sumariza los n números naturales. Entonces, me está diciendo que la suma de los primeros n números naturales es igual al n por el sucesor, todo dividido entre el 2. Entonces, si yo hago caso de esta fórmula que está planteada por acá, vamos a recorrer un poquito, ¿ok? Si hacemos caso de esa fórmula, aquí voy a reemplazar, bueno, donde está la n voy a poner el 4, ¿sí? Por 4 más el 1, todo dividido entre el 2. Entonces, ¿a qué es igual esto? Si dices 4 más 1 es 5, por 4 es 20, entre el 2 es 10. Entonces, si te das cuenta, la fórmula es correcta. Entonces, en realidad esa es la fórmula de la serie aritmética que le llaman, donde la suma de los n primeros números naturales es igual a el producto del primero por el sucesor, todo dividido entre el 2. Entonces, ahí está. Entonces, esta, por ejemplo, esta afirmación es cierta. Si te pones a demostrar, vamos a ver un capítulo más adelante, se pueden demostrar este tipo de fórmulas, ¿ya? Es cierto, y si te pones a reemplazar por n de 100, te puedes a contar, vas a encontrar que la fórmula siempre te arroja el cálculo correcto, ¿no? Entonces, reemplazando ahí, directamente puedes encontrar la suma de los n primeros números naturales, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos esto reinterpretado. Miren, en P4 dice 1 más 2 más 3 más, hasta llegar a n, que es el último de la serie que va a sumar, va a ser igual a el n multiplicado por el sucesor, n más 1, dividido entre el 2. Pues fíjate que igual ha llegado a la misma fórmula que hemos planteado por acá, ¿sí? Pero con este ejemplo, de repente ya se van a acordar que esto es como lo que nosotros habíamos llamado la serie aritmética o la fórmula de Gauss, ¿sí? Ese está en la plataforma, en el video sugerido del tema 1. Ahí está un corto de 10 minutos donde explica más o menos cómo apareció esta fórmula, que pues que le llama mucho la fórmula de Gauss, ¿sí? Entonces ahí está. Bueno, entonces ese va a ser nuestro trabajo. Vamos a trabajar en el tema de simbolizar ahora lo que hablamos en lenguaje verbal, de tal manera de que sea más fácil realizar conclusiones o inferencias, pues, de todas las construcciones que hacemos a través del pensamiento, ¿ya? Lo bueno de esto es que no es tan difícil. Normalmente las operaciones son pequeñas o son binarias, quiere decir de a dos en dos, ¿ya? Entonces, la lógica proposicional está basada en proposiciones, es decir, en oraciones que afirman algo, ¿no? Entonces, afirman algo de lo cual tú puedes decir si es falso o verdad. Eso es lo que podemos decir de la lógica proposicional, ¿ok? Ahora, algunos ejemplos de esto que estamos hablando, que ya veamos un poquito. Por ejemplo, dice, miren, Estocolmo es la capital de Francia. Este dice entre paréntesis que sí es una proposición. Yo les pregunto a ustedes, ¿es verdad que esto es una proposición? ¿Estocolmo es la capital de Francia? ¿Es o no es una proposición? Está afirmando algo, ¿sí? Y nosotros podemos decir si es falso o verdad esa afirmación. Entonces es una proposición. No importa si es falso o verdadero. Lo que importa es que está afirmando algo y yo puedo determinar si es falso o verdad. ¿Cierto? ¿Qué diferencia con esta otra? Aquí dice, ¿cómo te llamas? Esto es en realidad una pregunta. No está afirmando.
yo no puedo decir de este enunciado si es falso o verdadero, porque está planteando una pregunta. Entonces, esto es un buen ejemplo de lo que no es una proposición, ¿sí? Ahí está. Entonces, con eso no va a haber dudas, ¿ya? Bueno, normalmente, vamos a hacer un poquito más grande para enfatizar esta gráfica, ¿ya? Una proposición puede ser simple o puede ser compuesta, ¿sí? Cuando es simple, pues está muy fácil determinar su valor, si es verdadero o si es falso, porque se parece a esta simple afirmación que está aquí. Estocolmo es la ciudad es la capital de Francia, dice, ¿no? Y pues me gustaría saber si saben si es falso o verdad esa proposición simple. ¿Es falso o verdadera esa proposición simple? Falso. Falso, ¿no? Es París, ¿no es cierto? Bueno, ese es un ejemplo de la proposición simple. Pero por otro lado tenemos las proposiciones compuestas. Pero la proposición compuesta ya no viene así suelta. Esto es una muy simple. La proposición compuesta dice que viene acompañada de conectores lógicos. ¿Y cuáles son los conectores lógicos? Son el y, el o, el not. ¿Se acuerdan que lo estuvimos simbolizando con la B invertida, con la B o con la B de chica, ¿ok? Y el no con la palabra no indicando negación. A eso se refieren los conectores lógicos. Entonces, la proposición compuesta normalmente está esquematizada entre dos proposiciones simples. Normalmente es de a dos, pero puede ser de tres, de cuatro también, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, solo veo proposiciones simples. ¿Por qué? Dice, Machu Picchu está situado en Bolivia. Dice. ¿No? Es una proposición simple porque está haciendo una sola afirmación. Pero ahora, si yo dijera, por ejemplo, Machu Picchu está situado en Bolivia y, fíjate, y Estocolmo es la capital de Francia, fíjate que ahí estoy armando con dos proposiciones simples, estoy armando lo que llamamos una proposición compuesta. ¿Y cómo las he unido? A través del conector lógico y. Entonces, ahí es donde vamos a reconocer a las proposiciones compuestas. Y luego tenemos que las proposiciones, ¿no es cierto?, tienen solo un valor lógico, ¿sí? Pues o es falso o es verdadero, pero no puede tener ambos, ¿no es cierto? Eso es importante a tomar en cuenta, ¿ok? Bien, entonces ahora los valores de verdad que van a poder adquirir las proposiciones solo son dos, ¿no? O falso o verdadero, ¿sí? Entonces, para determinar el valor de verdad, se utilizan lo que llamamos nosotros las tablas de verdad de los conectores lógicos, ¿ok? Las tablas de verdad para los conectores lógicos. Eso es lo primero que hay que hacer en la ayuda resumen que yo les había comentado para este tema. ¿Ya? Entonces aquí va. Normalmente cuando hablamos de proposiciones, los representamos con las últimas letras del alfabeto. P es una proposición para nosotros. Q también es una proposición. Y fíjate que los valores de verdad que puede tener una proposición, como P, es simplemente verdad o falso. Una de las dos, ¿verdad? Entonces aquí me está mostrando cómo yo voy a lograr las combinaciones de las preposiciones con los valores de verdad que pueden llegar a tener. Fíjate que aquí tenía solamente P y digo, bueno, o es verdad o es falso y ya se acabó. Ya tengo todas las combinaciones de valores de verdad para P. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una proposición compuesta entre P con algún Q, es decir, con otra proposición, P con Q? Fíjate que aquí ya tengo dos preposiciones. Entonces ahora yo voy a armar acá la tablita diciendo cuáles son los valores de las combinaciones posibles entre P y Q para encontrar los valores de verdad. Entonces la forma más fácil de hacer es agarrar al primero y decir, bueno, son dos, ¿cierto? Vamos a usar una primer formulita ahora, ¿sí? Vamos a decir 2 elevado a la 2 es igual a 4. Entonces quiere decir que son 4 las combinaciones posibles para combinar los valores de verdad de las dos preposiciones. Y ojo que esta fórmula también cumple para el primero. Cuando tenías, por ejemplo, 2, siempre agarro 2 elevado a
la 1, porque solamente tenías la preposición P. 2 elevado a la 1 es 2. Entonces quiere decir que solamente hay 2 combinaciones posibles. Entonces, por ese motivo, ya acá vemos que solo hay 2 y acá vemos que hay 1, 2, 3 y 4 combinaciones posibles, ¿ya? Ahora, ¿por qué siempre 2 en la base? Porque los valores de verdad son solamente 2. Es falso o verdadero. Entonces, por eso siempre la base va a ser 2. Ahora, la potencia va a indicar el número de proposiciones que quieres combinar. Entonces, acá es una sola, acá son 2. ¿Y cuánto sería si fueran 3 preposiciones? Por ejemplo, PQR, por ejemplo, ¿sí? Si fueran 3, tendrías que agarrar y decir 2 elevado a la 3. Y eso sería igual a 8. Eso indicaría 8 combinaciones posibles para las 3 preposiciones, ¿ya? Entonces, analicemos un poquito cómo va la combinación ahora. Ya sabemos cuántas combinaciones tenemos que armar. En este caso eran 4. Entonces, ¿qué hay que hacer para no equivocarnos y no repetir? Porque acá no se pueden repetir las combinaciones, tienen que ser únicas. Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar primero, en este caso a P, ¿sí? Agarro primero este y digo, si tiene que llegar a 4, la mitad de 4, ojo, la mitad es 2. Entonces, verdad, verdad, 2 veces. Y completo con falso las otras 2 veces. ¿Sí? Esa es la forma de hacer. Entonces, como esto es 4, la mitad de 4 es 2. Entonces, verdad, verdad, 2 veces y falso, falso, 2 veces. Luego, como yo agarré 2 de verdad, ahora la mitad de 2 es 1. Entonces, verdad, falso. Verdad, falso. Y si te fijas, aquí tienes las 4 combinaciones posibles para P y Q. Fíjate, verdad con falso, falso con verdad, falso con falso. ¿Cierto? Entonces ahí está. Ahora, derivado de esto, la primer formulita que hay que aprenderse es esta. ¿Cuántas van a ser las combinaciones posibles que vas a hacer para ese número de preposiciones? ¿Listo? Hagamos un ejemplo un poquito más elaborado ahora. Veamos aquí. Si tuvieras, por ejemplo, 3 preposiciones, P, Q, R, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Primero, la fórmula sería 2 elevado a la 3, y eso significa que es igual a 8. Entonces, estamos hablando de 8 combinaciones posibles, ¿no? Entonces, eso va a significar de que, si bien tenemos esto, ahí va a ir para P, vamos a enrestar un poquito, va a ir también para Q, y para R. Pero como acá me salió 8, voy a empezar con P. La mitad de 8 es 4. Entonces, ¿eso qué significa? Que voy a empezar diciendo verdad 4 veces en P. 1, 2, 3, 4 veces de verdad en P. Y falso 4 veces para que cumpla que son 8. Ahí está. ¿Y qué va a pasar ahora con Q? Lo mismo, ¿sí? Si bien por acá yo tomé, fíjense, verdad, 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 verdad para P. Ahora para el siguiente, que es Q, acá tenía 4 verdad, la mitad de 4 es 2. Entonces para Q voy a tener 2 de verdad. Entonces voy a hacer lo mismo. Ahí vamos a agarrar. Verdad, verdad 2 veces y falso 2 veces. Verdad, verdad y luego falso, falso. Y ya está para Q también. Ahora, ¿qué pasa con el último R? Fíjate que Q quedó con 2, la mitad de 2 es 1, entonces R va a empezar solamente con 1 de verdad, ¿sí? Verdad, el otro va a ser falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad y falso, hasta completar los 8, ¿sí? 2, 4, 6, 8. Listo. Entonces, si te pones a revisar, ya tienes todas las combinaciones, todo verdadero, verdad, verdad, falso, ¿sí? Verdad, falso, verdad. Es decir, por más que lo revises, vas a ver que ninguna combinación se repite y están todas las posibilidades. De verdad, hasta todo falso. Entonces, esa es la forma de armar las famosas tablas de verdad. Entonces, cuanto más proposiciones nos den, más larga va a ser la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, eso, pues, hay que tomarlo en cuenta.
Volvamos otra vez por acá. Entonces, ahora la clasificación ya la habíamos mencionado. Están las preposiciones simples y las famosas preposiciones compuestas. Las simples son de una oración que está, pues, puede estar representada por alguna letra del alfabeto, las finales, normalmente P, Q, R, S para adelante. Y las proposiciones compuestas están armadas, si lo quieren ver así, por proposiciones simples y algún conector lógico. Y ahora la gran pregunta que tenemos es cuáles son esos conectores lógicos. Y aquí está la tablita. Segundo apunte para ustedes para el día de hoy. Ya tienen la fórmula para determinar el número de combinaciones que va a haber en la tabla de verdad. 2, esta es la lista de conectores lógicos que vamos a ir utilizando este semestre. Vamos a empezar con el primero, el I, que habíamos leído, se simboliza con este piquito para abajo, y el nombre normalmente que le damos en lógica es la palabra conjunción. Entonces, a partir de ahora, ya no voy a decir I, porque estaría un poquito mezclando con la matemática. Me voy a ir a lógica pura y le voy a llamar conjunción, ¿sí? Entonces, este que tiene la B volcada sería conjunción. Sin embargo, la B, ¿sí? La B normal sería llamada disyunción débil, ¿sí? Disyunción débil. En los textos normalmente lo dicen simplemente disyunción y se sabe que es la disyunción débil, ¿sí? Pero nosotros podemos especificar con disyunción débil para que no haya ambigüedad en ese tema. ¿Listo? Bueno, yo lo conozco más como O, pero ahora que estoy en lógica tendría que decirle siempre disyunción a la B chica, ¿ok? Luego viene otro que se le llama disyunción fuerte. Es como una extensión de la anterior, ¿ya? No es igual, es distinta, por eso están los nombres diferentes, disyunción fuerte, y se lo representa con este símbolo de delta, ¿sí? Normalmente lo hacemos con el delta, ¿ok? Luego tenemos esta flechita. La flechita, fíjate que es un guión medio con el símbolo mayor, hace una flecha, indica implicación, ¿sí? Implicación. Pero normalmente le leemos como condicional. Le llamamos la condicional, ¿sí? ¿Cuál es el significado de la condicional? Se lee sí, entonces, bueno. Entonces, ¿qué es el sí? Sí se refiere a la proposición que está delante de la flecha, ¿sí? Y entonces se refiere a la proposición que está después de la flecha, ¿ya? Se le llama implicación porque es como que dijimos que de este que está antecedente acá va a haber un consecuente. De hecho, al elemento que está a la izquierda de la flecha se le denomina antecedente. Y al elemento que está a la derecha de la flecha se le denomina consecuente. Entonces, esta es una implicación y su sentido es sí, entonces. Entonces, nosotros normalmente le decimos condicional. Si esto es verdad, entonces esto otro, ta, ta, ta. Entonces, es la famosa condicional. Ojo que no hay que confundir con esta otra, porque esta es la flecha bidireccional, es decir, que va para la izquierda, ¿sí? Y va para la derecha. Se le conoce como equivalencia, igualdad, equivalencia, son lo mismo, etcétera, ¿ya? Entonces esa es la bicondicional o la equivalencia. Y finalmente, la negación. En esta tablita se está poniendo la negación con el símbolo de la pestañita. Acá, ¿sí? La pestañita indicará negación. También se lo va a ver en algunos textos con el símbolo de admiración para abajo, por cierto. ¿Ya? Entonces, por ahora vamos a utilizar el símbolo de la pestañita para indicar negación, para uniformizar en las tablas de verdad que vamos a ir armando, ¿no? Entonces, estos símbolos hay que saberlos reconocer, determinar o saber o conocer que son diferente interpretación cada uno. Entonces, no hay que confundir la disyunción con conjunción porque tienen reglas diferentes, ¿no? Entonces, ahí está el segundo cuadrito
del día de hoy. Pues ahora vamos con las operaciones con proposiciones, ¿sí? Bueno, aquí ya estamos hablando de operaciones con proposiciones. Por lo tanto, estamos hablando de conectores lógicos, ¿sí? Estamos hablando de conectores lógicos. Ahora, ¿cuáles son esos conectores lógicos que vamos a usar? La conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional, ¿sí? La disyunción fuerte, el símbolo de delta, va. ¿Qué más? La negación, ¿cierto? Esos van a ser los conectores lógicos o los operadores lógicos que vamos a utilizar para una serie de ejercicios a partir de ahora. Entonces, para ello, primero hay que entender cómo se arman las tablas de verdad para estos conectores lógicos. Acuérdense que principalmente estamos hablando de la negación, la conjunción, la disyunción, la disyunción fuerte, la condicional y la bicondicional. Esos operadores, todos ellos, cada uno de ellos, perdón, tiene una regla específica, ¿sí? Entonces, yo les voy a decir en palabras cuál es esa regla, y ustedes van a ver que se cumple en estas tablas de verdad que han ido armando. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Aquí vamos a volver a la pizarrita. ¿Ok? Vamos a mover un poquito. Bien, entonces, las tablitas de verdad se están armando entre P y Q, ¿sí? Entonces vamos a ver. Primero armemos la tablita de verdad, donde solamente está conformado por P y Q, que son dos nada más, ¿no? Ahí va a ir P, ahí va el Q, y en este último va a ir el resultado. Entonces esta la vamos a poner un poquito más ancha. Entonces acá vamos a poner, y acá le vamos a poner, vamos a empezar con la más fácil, ¿sí? La negación viene con la pestañita delante, así que estoy buscando el símbolo que se me ha perdido, a la pestañita y P por delante, ¿sí? Ok, fíjense que acá tengo solamente dos conectores, dos proposiciones, ¿ok? Entonces significa 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces acá, para calcular, tendríamos que decir 2 al... Y esto es igual a 4, entonces solamente 4 combinaciones van a ser necesarias. Entonces aquí, vamos, como es 4, va a decir verdad, verdad, luego falso, falso, ahí está. ¿Y qué va a pasar con Q? Va a ir verdad, falso, verdad, falso. Entonces ahí ya las tengo a las combinaciones para PQ. Ahora, ¿qué pasa? Acá me está diciendo el no P. El no P es la negación de la proposición, es decir, el opuesto de P, ¿no? Entonces acá vamos a poner el opuesto de P. Si P es verdadero, no P es falso, ¿sí? Como P es verdadero, va a ser falso. Como P es falso, fíjese acá, ahora va a ser verdadero lo opuesto. Y lo mismo por acá. Entonces ya tengo el no P. Y así como hice el no P, también puedo haber necesitado el no Q, ¿cierto? También es posible determinar el no Q. Vamos a poner ahí y decir acá. Entonces, la negación de Q. Q, por ejemplo, acá es verdadero, acá va a ser falso. Luego Q es falso, y aquí va a ser verdadero, luego es verdadero, acá será falso, luego es falso y aquí será verdadero. Lo opuesto de Q. Y ya está, ¿sí? Entonces ya estoy armando la tablita de la negación o de lo que es el operador lógico no, ¿sí? Este no es nada difícil porque es como que simplemente poner el opuesto, ¿sí? Avancemos con otro conector ahora. Podemos trabajar ahora al operador lógico de la conjunción, ¿sí? O lo que se llama I.
¿ya? Entonces vamos a hacer un espacio acá para la conjunción. Entonces aquí le vamos a poner P y Q, ¿sí? La conjunción entre P y Q. Ahora, ¿cuál es la regla para la conjunción? La regla para la conjunción dice, se lo puede ver de más de una manera, pero la básica dice, ¿no? Resulta verdad si todas las preposiciones son verdaderas, ¿sí? Caso contrario, falso. Eso nos dice el I o la conjunción. Entonces, yo voy a ir a mirar P o Q, entonces acá voy a marcar lo que voy a ir a revisar, ¿ok? Voy a ver P y voy a ver Q, ¿sí? Y quiere que haga conjunción entre ambas. Entonces, ¿qué dice? Que si todo es verdadero, va a ser verdad. Ahora, P es verdad, Q es verdad, por lo tanto va a ser verdadero. P es verdad, pero Q es falso. Fíjense que estoy mirando en la misma línea, ¿verdad? Y falso, esto es falso. Falso, conjunción, verdad, va a ser falso. Falso, conjunción, falso, va a ser falso. Entonces, algunos preferimos decir, si todo es verdad, va a ser verdad en la conjunción. Caso contrario, es falso. Otros prefieren decir, suficiente que uno sea falso para que sea falso. Pero ya depende cómo ustedes lo vean, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, lo veo más fácil así. Entonces ya hemos terminado con el P y Q para la conjunción. Ahora podemos ver el otro operador. Hay otro que es la disyunción débil, ¿sí? Acá le podemos poner P o Q, la disyunción débil. Y esta también tiene su propia regla. Así como hicimos esto, es parecida en el fondo, pero vamos a volcar lo que sea necesario. Ahí está la disyunción y resulta. ¿Resulta verdad? No, vamos a ponerlo así. Resulta, miren este, suficiente que uno sea verdad para que sea que el resultado. Entonces, en la disyunción débil, suficiente que uno sea verdadero para que arroje verdad. Entonces, nuevamente me voy a fijar entre P y Q, ¿sí? Y dice, suficiente que uno sea verdad para que pues, el P o Q sea verdadero. Entonces, acá vamos a decir P o Q, verdad o verdad, es verdad, porque hay dos verdaderos. Verdad o falso es verdad, pues si hay uno. Falso o verdad es verdad, ¿sí? Falso o verdad es verdad. Falso o falso es falso. Entonces aquí, suficiente que uno sea verdadero para que todo sea verdad. Pues, ahí está otra forma de ver, ¿no? A la disyunción de. Bueno, estos tres que estamos viendo en esta tablita son los más utilizados, son los más comunes, es decir, que la lógica normalmente se basa en el uso y empleo de estas tres conectores lógicos principales. Entonces, para comprenderlos, por favor, se van armando estas tablitas y van viendo cómo lo van a ir memorizando, porque las tablitas hay que armarlas a veces y a veces no es tan fácil, ¿ya? Porque podemos tener unas 5 o 6 preposiciones y ahí la tabla se hace bastante pesada y hay que tratar de mirar bien lo que estamos, lo que estamos combinando para no equivocarnos. Es muy fácil equivocarse en estas tablitas, ¿sí? Vamos con otro. Tenemos también a la condicional, ¿sí? La condicional, por ejemplo, dice P, entonces Q, ¿sí? Si P, entonces Q. Entonces, ¿qué nos dice la condicional? La condicional nos dice que siempre va a ser el resultado verdadero, excepto cuando, y ahí nos da una regla, ¿ya? Entonces, la condicional resulta verdad, excepto cuando el antecedente es verdad y el
consecuente es falso. Entonces aquí, por ejemplo, acá P sería el antecedente y Q sería el consecuente, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a especificar. P es el antecedente y Q es el consecuente, ¿ya? Entonces, lo que tengo que ir a mirar es las combinaciones que hemos hecho y donde esté de la forma verdad, falso, ese es falso, ¿sí? Entonces, voy a buscar donde P sea verdad y Q sea falso. ¿Verdad con verdad? No. Verdad con falso. Ahí está. Cuando P es verdad y Q es falso, va a arrojar falso. El resto de los casos es verdadero. Entonces, ahí está. P condicional Q. Verdad condicional verdad. Si verdadero, entonces verdadero es verdad. Ahí está. Si verdad, entonces falso, ese es falso. ¿Por qué? Porque el antecedente es verdad y el consecuente es falso. Y el otro, falso con condicional verdad, va a ser verdad. Y falso condicional de falso, va a ser también verdadero. Entonces, acá estamos viendo una regla un poquito extraña, ¿ya? Porque la única forma de que me dé falso es de que estén en ese orden, verdad o falso. Y fíjense que esta regla es diferente a esta que está acá, donde está falso, verdad, porque no son iguales. Normalmente hay que tomar en cuenta si algunos conectores son conmutativos, por si acaso. No es lo mismo escribir P condicional Q y decirlo al revés, ¿sí? P condicional Q es una cosa. Y otra cosa distinta, es decir, Q condicional P. Cuando estemos viendo las tablas que gobiernan este tipo de operaciones más adelante, porque hay unas tablitas también que las organizan, ahí vamos a notar este tema, ¿no? Algunos conectores lógicos son conmutativos, otros no lo son. Este es un ejemplo de un conector que no es conmutativo, ¿ya? Son cosas distintas estas dos, no son iguales, ¿listo? Y bueno, también tenemos la famosa bicondicional, que es el último que vamos a ver acá, ¿sí? P bicondicional P. Y esta dice que ambas proposiciones deben ser iguales para que arroje verdadero. Entonces vamos a ver, otra vez estoy tomando P y Q. Verdad, verdad. Con la bicondicional, como son iguales, va a decir que arroja verdadero. Ahí está. El segundo, verdad bicondicional falso. Esto es falso, porque son diferentes. Falso bicondicional verdad, es falso porque son distintos. Ahora miren esto, falso bicondicional falso son iguales y por lo tanto el resultado también va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque la regla dice que en la bicondicional, para que arroje verdad, ambos deben ser iguales. Entonces lo podemos, en la bicondicional, ambos deben ser verdad para que sea verdadero. Esa sería la regla de la bicondicional, ¿sí? Y bueno, acá me falta un conector. ¿Quién se acuerda cuál me falta? Tengo la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional, y yo les digo me falta uno, a ver si pusieron atención. ¿Cuál es el que me falta? Disyunción. La disyunción fuerte. La disyunción fuerte, ¿sí? A veces en los textos, por si acaso de referencia que van a usar, y sobre todo en los de Cáceres, la disyunción fuerte está con un guioncito por abajo, ¿sí? O sea, es como una B y un guioncito abajo, ¿ya? Entonces, ustedes en este curso pueden usar ese símbolo o el delta, que es para mí más fácil de recordar, ¿ya? Entonces vamos a ver la regla de la disyunción fuerte y vamos a hacer una comparación con esta tablita que hemos hecho. Déjenme grabar un minutito. Volviendo por acá, fíjense, estará la misma tablita que yo estoy armando con ustedes. Vamos a ver si está respetando las reglas que hemos visto.
La negación es lo opuesto, ¿sí? Ahí está, miren. P, falso. B, falso. Falso, verdad. Falso, verdad. Lo mismo Q, verdad, falso. Falso, verdad. Verdad, falso. Falso, verdad. Esto está muy bien. La negación la tenemos igual. La conjunción, ¿sí? La conjunción dice que todo debe ser verdad para que sea verdadero, ¿sí? Verdad y verdad va a ser verdad. Verdad y falso, falso. Falso y verdad, falso. Falso y falso, falso. La conjunción también lo tenemos igual. Acá está, miren, marcando la que es diferente, que te va a ayudar a armar tu regla. P o Q, la disyunción del suficiente que uno sea verdadero para que sea verdad, ¿no? Entonces, miren. P, verdad o verdad, verdad. Verdad o falso, verdad. Falso o verdad, verdad. Falso o falso, como ninguno era verdadero, bueno, no queda de otro, es falso. Ahí está. Luego, la condicional. En la condicional les dice que cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso, ahí se va a dar falso. O sea, que siempre es verdad, excepto en ese caso. Yo voy a revisar cuándo se dio falso acá, cuando P fue verdadero y Q fue falso. Ahí está, la condicional. La bicondicional dice que si ambas son iguales, va a ser verdadero. P y Q deben ser iguales, verdad y verdad, verdadero. Verdad bicondicional, verdad, verdadero. La otra, falso bicondicional, falso, verdadero. Pues fíjense cómo estas dos son las verdaderas y el resto son falsas. Y ya tengo la bicondicional. ¿Y por qué dejé de última a la disyunción débil? Porque está más relacionada con la bicondicional si queremos ver un parámetro de cómo memorizar esta tabla. Mire, la disyunción débil, o perdón, fuerte, esta que está con delta, es lo opuesto de la bicondicional. Fíjense, en la disyunción fuerte, cuando ambas son verdaderas o iguales, son falsas. Son iguales, es falso. Son iguales, es falsa. En los demás casos es verdadero. Entonces, en la disyunción fuerte, si las preposiciones son todas iguales, arrojará falso. Y si las proposiciones son diferentes, arrojará verdadero. Entonces, por eso la dejé de última, porque esta es como para mí que debiera ir al final, ¿cierto? A lo último. Pero lo pone normalmente acá porque pues es una extensión de la disyunción débil, le llamamos a esta disyunción fuerte, solamente que un poquito, pues, perdemos la cuenta de por qué motivo es así, pero es como una opuesta a la bicondicional, en el fondo. Fíjate que es como una opuesta, una negación de la bicondicional. Parece ser una negación de la bicondicional, ¿no? Entonces ahora completemos el cuadrito que teníamos nosotros. Estamos en la pizarrita, acá nos falta el último, y como ya la sabemos, la regla, simplemente acá le vamos a decir, acá miren, hay que tomar en cuenta siempre bien, ¿sí? Es siempre PQ, acá se me fue un dedito y tiene que ser PQ, ¿sí? Vamos a arreglarlo. Sí, acá es PQ, ¿ya? Y acá le vamos a hacer la extensión de la disyunción fuerte. Acá es con símbolo delta, ¿no? Es un triangulito, pero pues lo voy a tener que escribir ahí, PQ. Lo voy a armar a mano porque esa... Entonces, ahora sí ya le podemos hacer su tabla de verdad de P, disyunción fuerte Q. Es la apuesta de la bicondicional. Entonces acá, si aquí era verdad, esta será falso. Si esta es falso, esta es verdad. Si esta es falso, esta es verdad. Y si es verdad, esta es falso. En pocas palabras, esta dice que si ambas son iguales, será falso. Si caso contrario, es verdadero. Entonces, si ambas son iguales, es falso. Caso contrario, es verdadero. Y eso es lo que está normando también en esta tablita. ¿Listo? Entonces, con eso ya hemos acabado el resumen de la tabla de los principales conectores lógicos. Y fíjate que hasta ahorita hemos hablado de puros símbolos, ¿no? P, Q,
disyunción, conjunción, ¿sí? Y nunca hemos hablado de las proposiciones como lo habíamos hecho al principio, cuando estamos hablando de oraciones de las cuales podemos decir que es falso o verdadera la afirmación que están planteando, ¿cierto? Entonces, por ahora debemos pensar que esa P y Q en el fondo son verdaderas oraciones de las cuales podemos afirmar si es falso o verdadero la afirmación que tiene. Pero pues no sabemos qué afirmación tienen. De hecho, puede ser cualquiera. Pero nosotros ya estamos armando con esto lo que se llaman algunos fórmulas utilizando los famosos conectores lógicos. ¿Ya? Entonces ahí está la proposición compuesta, ¿no? Compuesta en el sentido de que usa los conectores para unir proposiciones que estaban de repente sueltas. Ahora, aquí está una relación binaria, significa de dos, solamente PQ, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacerse ahora es un desafío, intentar armar las tablas de verdad para todos estos conectores lógicos que hemos hecho acá, pero para todos estos que estamos viendo por acá. ¿Sí? Aquí vemos 3, ¿cierto? 3 conectores lógicos. Entonces lo que yo quiero es que ustedes armen las tablas de verdad para esos 3 conectores lógicos y vayan repasando los conceptos que hemos visto sobre los operadores lógicos. Porque esto hay que manejarlo como si fuera suma, resta, multiplicación y división. ¿Se acuerdan que lo aprendieron en el básico? Y hasta el día de hoy lo ocupan. Ese mismo significado tiene para nosotros estos conectores lógicos que ahorita les estoy mostrando, ¿sí? Sin esto no vamos a poder avanzar porque lo tenemos para adelante en la simbología y en varios enunciados que vamos a tener, lo vamos a volver a tener. Entonces hay que estar siempre recordando su significado y su equivalencia, ¿no es cierto? Para poder interpretar los ejercicios, ¿ya? Entonces, hoy vamos a quedar acá. Quería comentarles de que las clases están ya programadas. Lo que hoy vimos, por ejemplo, vamos a compartir la pantallita. Hoy vimos un poquito de la introducción, ¿sí? Vimos lo que es la lógica de proposiciones, ¿ya? Y vimos algunas operaciones con proposiciones, aunque nos está faltando un poco más de ejercicios porque simplemente vimos las tablitas, ¿ok? La siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios de lo que es la traducción de un lenguaje natural hacia lo que son símbolos lógicos, ¿ya? Eso está de la teoría que hemos visto en la primera parte, vamos a hacer unos ejercicios ahí, y vamos a empezar ya a armar lo que se llaman fórmulas proposicionales, ¿listo? Pero eso es nuestro desafío para nuestra siguiente clase. Para que tengamos éxito, ¿qué es la tarea que ustedes tienen que hacer? Bueno, van a entrar a la plataforma, van a entrar al tema 1, va a estar el material a partir de mañana ya actualizado con el video de hoy, y necesito que se hagan resumen, ¿no es cierto? ¿De qué cosas era el resumen? ¿Se acuerdan? 1 eran las tablas de verdad, ¿no? O las tablas de verdad de los conectores lógicos. ¿Qué más tenían que hacerse en el resumen? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué más les pedí que se... Ahí se acuerda qué más les pedí? Les dije, esta es la primera fórmula, la fórmula, ¿sí? Para calcular el número de combinaciones en la tabla de verdad. Esto es 2 elevado a la n, ¿sí? Donde n es el número de proposiciones. Acuérdense que este piquito significa potencia. Bueno, lo voy a poner así para que no haya el tema de que no le he entendido. Vamos a corregir ahí. Alguien me dice, por favor, ¿cuál fue la tercera cosa que les dije van a memorizar? Tengo que volver a mirar el contenido. Yo recuerdo que eran 3 cosas que les pedí que vayan memorizando y armándose las tablitas. Bueno, 2 elevado a n, por favor, porque no me deja escribir nada. No sé qué le pasó. De todas maneras, vamos a ver, hay un repasito previo a la parte 1, ¿sí? Yo les dije, no, por favor, van a repasar esto, ¿sí? Y
pues pareciera que nos hemos olvidado acá. Uno era la fórmula, ¿sí? Y esto, ¿sí? Esta era la otra. Esta tablita, porque aquí está el resumen de qué se llama cada operador lógico o cada conector lógico, ¿sí? Hay que tener claro su nombre y no confundir. Estos dos me los confunden y es terrible la confusión porque una conjunción no es nada parecida a una disyunción, ¿ya? Entonces, este es lo tercero que tendrían que poner en su tablita resumen para que la siguiente clase ustedes tengan a la mano esto y podamos hacer los ejercicios con conectores lógicos, ¿ya? Entonces ahí están las tres cosas que para la siguiente clase deberían tener ustedes armado, ¿ok? Entonces acá lo puedo poner para que de una vez no se borre porque anda mal la otra pizarrita, ¿ok? Entonces 1 es fórmula, ¿sí? 2 es conectores lógicos y 3 es tablas de verdad. Las tablas de verdad para los conectores lógicos, ¿ya? Esas son las tres cosas que tenemos que saber para nuestra siguiente clase, por favor. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy. Nada todavía. Yo estoy segura que la siguiente clase van a tener preguntas porque lo que voy a pedirles es que no se olviden de hacer el cuestionario de diagnóstico de la materia que está en la plataforma y que vayan avanzando con el tema número 1 porque ya la siguiente semana se va a activar ya el práctico. Ahorita ya pudieran empezar a hacer el práctico, pero lo vamos a dejar para la siguiente semana, ¿ya? Antes de cada parcial hay un práctico y hay autoevaluaciones. Todas las autoevaluaciones y los prácticos tienen valor en la ponderación, de acuerdo a lo que han visto en la plataforma cuando entran a carpeta pedagógica, ¿verdad? También tomen en cuenta que el práctico sí tiene fecha de caducidad, ¿sí? Normalmente cuando lo veas en la plataforma y dice hasta tal fecha, ahora tienes que presentar, ¿ya? Y las autoevaluaciones, que son cuestionarios al final de cada tema que están en la plataforma, eso los puedes hacer 2, 3, 4 veces. La plataforma lo que hace es dejarte con la nota más alta que hubieras logrado entre todos los intentos. Entonces la recomendación es que si te sacaste nota de 5 sobre 10, es muy poco, ¿sí? Tendrías que llegar a un 8, 9 o 10 sobre 10, que son ya las notas más regulares para las autoevaluaciones, ¿ya? Y aparte van entrenando un poquito de cómo trabajar en la plataforma con cuestionarios, si es que se diera el caso, dar el examen a través de la plataforma otra vez, ¿ya? He olvidado mandarles también los videos explicativos básicos para los estudiantes de cómo subir prácticos, de cómo resolver el examen en la plataforma de Moodle. Entonces me voy a hacer un tiempito y les va a llegar en lo que se les dé tiempito, pues el fin de semana o la próxima lunes, ustedes entran y se fijan, por favor, esos videos son cortitos y te explican cómo cargar el práctico, cómo cargar una foto que hubieras tomado para entregar el resultado, etcétera, ¿ya? Entonces eso les debo a ustedes, se los voy a pasar y me haga un tiempito de recuperar los links de esos videos cortitos, ¿listo? Listo, chicos. A ver, vamos a ver en el chat a partir del lunes ya pueden ustedes ir escribiendo buenas tardes con un saludito para que el chat quede grabado con el nombre, ¿no es cierto? Y se le pueda hacer el registro de asistencia también, que también incluye al final cuando hablamos de mínima nota para aprobación, ¿verdad? Entonces sí les ayuda para ver lo que es el tema de asistencia o pues seguimiento de la materia, ¿ya? Con esto, chicos, nos vemos en la próxima clase, el día lunes. Todavía vamos a estar trabajando así, pero luego vamos a bajar un poquito la velocidad, ¿ok? Acuérdense que normalmente nos vemos una vez a la semana completo. La segunda vez les planto un video explicativo, cosa que la siguiente clase les digo, ¿tienen alguna pregunta de ello? Si no hay preguntas, hacemos un ejercicio de respaldo y continuamos con el avance, ¿ya? De esa manera, pues ustedes también pueden practicar un poquito más pausada. Me refiero a que lo ideal sería que si yo estoy resolviendo un ejercicio, ustedes se desafíen también a hacerlo, ¿ya?
más rápido que yo, e incluso de repente si tienes variación puedas preguntar por qué hizo esto, yo estoy haciendo esto, de repente es lo mismo o hay un error que se lo puede discutir, ¿ya? Entonces pasen buen día, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Nos vemos. Ingeniera.